Vaya episodio histórico que nos ha tocado vivir en lo que es el mercado petrolero o verlo. En un plazo de solo 10 horas vimos precios superando los $100 que no veíamos desde hace casi 4 años. Vimos $110 barril, luego vimos $120 barril. O sea, el drama escaló hasta que terminó la cotización del petróleo por debajo de los $90. Los ataques a instalaciones petroleras en Irán y en otros países del Golfo han generado ansiedad el fin de semana. En un mercado, por supuesto, enervado ya por el cierre del estrecho de Hormuz, la vía fluvial clave para el petróleo, el gas natural, fertilizantes y otros insumos. Pero fueron las declaraciones del presidente Donald Trump esta tarde que surtieron el efecto, al señalar que la guerra está prácticamente muy completa, así sus palabras, y que además dijo Estados Unidos está bastante avanzado de su estimado original en cuanto a los tiempos de la guerra que contemplaban de 4 a 5 semanas. Vamos a platicarlo ya con Jaime Brito, director ejecutivo de Opis by Dow Jones desde Houston. A ver, Jaime, episodios como estos realmente muy pocos y nos ha tocado vivirlo. ¿Cómo lo describes tú? Así es, Gaby, nos tocó vivir aquel episodio interesante de los precios negativos del petróleo justo cuando la pandemia se disparaba. Y en esta ocasión tenemos esta montaña rusa, literalmente parecía de libreto de alguna serie de televisión, en donde, como bien comentas, el precio en la apertura de esta nueva semana en el mercado asiático, que se comienza a cotizar el precio del Brent, todavía en domingo de la tarde en las Américas, abrió hacia los 110 y después llegó a tocar los $119 por barril, aunque ya para el cierre del día volvió a bajar el Brent hacia los 100 y luego los $98 por barril. Es realmente, yo creo que una reacción a lo que veníamos viviendo de jueves a viernes con noticias de que Irak cerraba algún porcentaje de producción petrolera, Kuwait también lo hacía. Después hubo estos ataques del lado israelí y Estados Unidos hacia instalaciones energéticas de Irán, y que daba a pensar tal vez entre viernes y sábado que Irán se iría sobre instalaciones petroleras tal vez de sus vecinos, y me imagino que esta gran ansiedad, ambigüedad en declaraciones del lado iraní, del lado de Estados Unidos, y también las señales encontradas de que si vamos a liberar inventarios, pero no sabemos para cuándo, etcétera, es lo que provocó esta reacción del Brent. Ok, entonces, número uno, la recomendación hay que acostumbrarse, porque episodios con información confusa va a llevar estos altibajos. Eso me lo confirmas, ¿correcto? Correcto. Ok, la segunda, lo que hay que entender aquí, Jaime, es que petróleo no falta en el mercado, pero lo que falta es cómo hacerlo fluir. Correcto. En primer lugar, desde que tuvimos la interrupción en el tránsito marino, había barcos que acababan de salir del estrecho de Hormuz. Y esos barcos normalmente te pueden tardar 3 a 4, 5 semanas en llegar a Asia. Entonces, realmente va a seguir el flujo de petróleo crudo tal vez unas 3 o 4 semanas hasta que se comience a sentir esa falta de suministro a lo largo del mundo. Número uno. Número dos, en Estados Unidos, por lo menos en las Américas, no hay escasez de petróleo. Lo que hace falta es del lado asiático europeo. Y aunque tuviera reservas para responder a este problema, no está la logística, no están los barcos para mover ese petróleo de la manera adecuada, en el tiempo adecuado, porque de nuevo tarda 3, 4, 5 semanas en llegar del Golfo hasta Asia. Entonces realmente estamos hablando de un tema logístico marítimo gigantesco. Ok, 3 puntos aquí. ¿De qué sirve o qué serviría o quiénes tendrían que activar la liberación de reservas en esta reunión del G7 para que logísticamente sea efectivo como medida, cuando además el presidente Trump ha estado hablando de levantar sanciones para mitigar la subida de precios? Es decir, liberar reservas, hay que ver quiénes, pero también levantar sanciones para mitigar subida de precios. Los países que son más vulnerables a falta de petróleo de Medio Oriente son Japón, que importaba el 90% de sus importaciones de petróleo de Medio Oriente, después Corea, Singapur. Entonces, evidentemente, siendo parte de este grupo, Japón tendría que ser el primero que haga uso de sus reservas, y después cualquier país asiático, incluyendo China, que tiene reservas estratégicas, que potencialmente a lo mejor podría considerar vender algún volumen de estas reservas a sus vecinos o conservarlas y dejar de demandar petróleo de Rusia o de otras partes del mundo. Pero realmente, si continúa este conflicto otras 3, 4, 5 semanas, necesariamente va a haber escasez de petróleo porque se va a hacer el uso de reservas del lado asiático.
Oye, Jaime, Irán hace unas horas dijo que países que expulsen enviados de Israel y de Estados Unidos podrían transitar libremente el estrecho de Hormuz, sugiriendo incluso que habría que pagar los barcos que crucen por ahí, que habría que pagar algún tipo de tarifa. En la historia, ¿qué nos dice este anuncio? Y realmente, ¿cuántos barcos o cuántos cargueros o empresas o aseguradoras estarán dispuestas a aceptar esta condición? Sí, se estima que había en su momento, cuando se cerró el estrecho, más de 200 barcos petroleros entrando o saliendo del estrecho. Hay mucho tráfico y es complicado. No tenemos un precedente en donde se haya bloqueado por completo el estrecho de Hormuz o se haya cobrado un derecho de paso para poder entrar o salir de él. Realmente veo complicado que algunas empresas occidentales, considerando todo lo que implica los contratos, los seguros, las coberturas, dudo mucho que estén de acuerdo en pagar algún tipo de tarifa para poder entrar o salir y que acepten expulsar a embajadores de sus países, ¿no? Me parece que es un golpe de autoridad de decir, dices que estoy derrotado, pero yo digo que yo soy el que define o decide quién transita por Hormuz. Me supongo que ese es el mensaje de Irán. Habrá que ver cómo pueden garantizar la seguridad de los barcos del lado de las potencias de Occidente, que insistan en que el estrecho de Hormuz puede ser liberado. Por supuesto. Y recordar que además ya dijo el presidente Trump, los vamos a escoltar por un lado y por otro lado les vamos a ofrecer una garantía de seguro. Así que otra vez llegamos o caemos en este ámbito de declaraciones que pueden decir mucho como declaración, pero en la práctica pueden resolver poco en este contexto. Jaime Brito, director ejecutivo de Opis by Dow Jones desde Houston. Otra vez, gracias por estar con nosotros en estos tiempos tan complejos y sobre todo para el mercado energético. Un gusto, Gaby. Hasta luego. Gracias.